Imagina adormecer plácidamente en tu cama, el cuerpo descansando en silencio, el corazón disminuyendo sus latidos en un ritmo de paz y sin dolor, sin alardes, sin siquiera notar cómo tu alma se separa del cuerpo, atravesando los límites de la materia hacia lo invisible. ¿Qué será de esa alma? ¿A dónde va? ¿Siente algo? ¿Percibe la muerte? ¿Y cómo la espiritualidad acoge a aquel que se marcha mientras duerme? ¿Estará esa partida ligada a méritos espirituales o sería simplemente una coincidencia del destino? Estas son preguntas que intrigan a muchos corazones y que encuentran respuestas profundas y sorprendentes en la doctrina espírita, en las obras de Allan Kardec, especialmente en El libro de los espíritus y El cielo y el infierno. En este recorrido, caminaremos juntos por las revelaciones de los espíritus superiores, explorando qué sucede con el alma de quien desencarna durante el sueño, en un proceso que para muchos es considerado el más suave de los desencarnes. Prepárate para emocionarte, reflexionar y quizás incluso contemplar la muerte bajo una nueva luz. La doctrina espírita nos enseña que el sueño es una especie de emancipación del alma. Cuando el cuerpo descansa, el espíritu se separa parcialmente de él y viaja por los planos espirituales. Kardec, basándose en comunicaciones mediúnicas, nos revela que durante el sueño, el espíritu vive una vida paralela, interactuando con seres queridos desencarnados, reencontrando antiguos desafetos o amigos espirituales, participando de reuniones, estudios e incluso trabajos de auxilio. Pero si cuando en ese momento de emancipación, el lazo fluídico entre el cuerpo y el espíritu, el llamado cordón de plata, se rompe definitivamente. La doctrina explica que esta ruptura marca la muerte física, pero para aquel que ya estaba parcialmente desligado, la transición puede ser casi imperceptible. Así, el espíritu que desencarna durmiendo puede no percibir de inmediato que ha dejado la vida material. Simplemente prosigue su jornada como si estuviera en un sueño lúcido, hasta que gradualmente la realidad del plano espiritual se torne nítida. Esta experiencia suave suele estar ligada a la elevación moral del espíritu. No se trata de suerte, sino de merecimiento. Los espíritus superiores explican que cuanto más evolucionado es un ser, más natural y sereno es su retorno a la patria espiritual. La desencarnación durante el sueño, por lo tanto, muchas veces es una bendición concedida a aquellos que cultivaron la bondad, la resignación, la fe y el amor al prójimo. Allan Kardec, en El cielo y el infierno, relata diversos casos de espíritus que desencarnaron durmiendo y despertaron. En el mundo espiritual sin sufrimiento, son recibidos por mentores y seres queridos, envueltos en una sensación de paz indescriptible. Sin embargo, no todos los que duermen en la muerte experimentan esta transición con tanta suavidad. La condición moral del espíritu es determinante. Si el individuo, a pesar de una muerte aparentemente tranquila, lleva consigo culpas, apegos materiales o rencores profundos, puede despertar en el plano espiritual confundido, temeroso o incluso atrapado en ilusiones temporales. Por lo tanto, la muerte durante el sueño no garantiza por sí sola un paso armonioso. Es preciso comprender que el estado del alma en el momento del desencarne es un reflejo directo de su vida interior, de sus elecciones, pensamientos y sentimientos. Aún así, la espiritualidad nunca abandona, incluso a aquellos que se van durmiendo y se encuentran perdidos tras la desconexión del cuerpo. Son amparados por espíritus benevolentes, a menudo conducidos a puestos de auxilio, donde reciben orientación, pases magnéticos y un amoroso acogimiento. Los mentores espirituales trabajan incansablemente para mitigar los traumas del desencarne, respetando el tiempo de comprensión de cada alma. Es interesante notar que numerosos relatos de médiums y sensitivos confirman que, en estos casos, el espíritu puede ser conducido directamente a colonias espirituales, como las descritas por André Luis en la obra psicografiada por Chico Xavier. En estas colonias, el recién desencarnado pasa por un periodo de readaptación, como un despertar en otro mundo, rodeado de una atmósfera de tranquilidad que facilita su aceptación de la nueva realidad. Pero, ¿qué sucede exactamente en el momento en que el alma se separa del cuerpo durante el sueño? Los espíritus dicen que la desconexión final se realiza con la ayuda de los benfeitores espirituales. Es como si hubiera una suavización de la ruptura fluídica, evitando dolores y traumas.
El periespíritu, que es el cuerpo semimaterial que envuelve al espíritu, es liberado con cuidado, permitiendo al ser una transición serena. En muchos casos, los propios mentores advierten al espíritu incluso antes del desencarne, preparándolo con sueños simbólicos, encuentros espirituales y sutiles sensaciones de despedida. Estas revelaciones nos hacen reflexionar sobre la importancia de vivir de forma consciente y moralmente elevada, pues la forma en que partiremos está directamente ligada a la forma en que vivimos. Como nos enseña Allan Kardec, la muerte es una liberación cuando se ha vivido con justicia, amor y fe. Cuando comprendemos que el alma, al abandonar el cuerpo durante el sueño definitivo, no está siendo lanzada a lo desconocido, sino alcanzando su verdadero hogar, experimentamos un profundo alivio. La doctrina espírita nos invita a contemplar la desencarnación no como un fin, sino como un regreso a la patria espiritual, donde reencontraremos a seres queridos, retomaremos compromisos interrumpidos y seguiremos evolucionando. ¿Pero sabe el alma siempre que ha muerto? Kardec aborda esta cuestión en múltiples ocasiones, especialmente en El libro de los médiums y El cielo y el infierno. Muchos espíritus relatan que al verse fuera de sus cuerpos, creían aún estar vivos, se sentían tan lúcidos y conscientes que tardaban en percibir lo ocurrido. Esto es más común en muertes súbitas o cuando el espíritu está muy apegado a la materia. En el caso del desencarne durante el sueño, este proceso puede ser aún más sutil. El alma se desprende en un estado ya parcialmente desligado, como si simplemente continuara un sueño, pero en otro plano. En numerosos relatos mediúnicos, los espíritus describen que al despertar en el mundo espiritual tras una muerte tranquila, sienten una paz indescriptible. A veces, tardan en reconocer que ya no pertenecen al mundo material, hasta que perciben pequeños detalles. No hay más peso en el cuerpo, no sienten hambre ni sed, y el entorno a su alrededor parece iluminado por una suave y acogedora luz. Cuando comprenden que se han desencarnado, no sienten miedo sino alivio, y con frecuencia son recibidos con sonrisas, abrazos y palabras de cariño por espíritus amigos, familiares y mentores. Estas narraciones son una fuente de esperanza para quienes temen la muerte. Allan Kardec nos muestra que el alma que parte en paz, con la conciencia tranquila, encuentra un despertar también pacífico. Esto no significa que el alma será perfecta tras la muerte, sino que será amparada de acuerdo con lo que cultivó interiormente. Aquellos que vivieron con fe, humildad, caridad y resignación encontrarán puertas abiertas, aunque todavía deban corregir imperfecciones. ¿Y qué decir de las personas que no creen en la vida después de la muerte? La espiritualidad nos revela que estas almas también son acogidas, pero pueden enfrentar cierta dificultad en aceptar su nueva condición. Si la muerte ocurre durante el sueño, el espíritu puede simplemente pensar que está soñando, puede vagar por algún tiempo sin comprender dónde está. Sin embargo, con paciencia, los espíritus benevolentes trabajan para aclararle la situación, utilizando imágenes, recuerdos e incluso encuentros simbólicos que despierten su lucidez. Kardec, por supuesto, afirma que Dios nunca abandona a ninguna de sus criaturas, ni siquiera a aquellos que negaron la espiritualidad en vida. Acompañados del sufrimiento tras el desencarne, cuando éste ocurre, no es un castigo, sino una consecuencia natural de las vibraciones y sentimientos que el espíritu lleva consigo. Por ello, aquel que se marcha durmiendo puede experimentar una transición tranquila o confusa, dependiendo de su estado interior, de sus elecciones y de lo que sembró en vida. Otro punto interesante es que muchos espíritus, tras despertar en el plano espiritual, son invitados a visitar su propio velatorio o funeral. Esto puede ser una experiencia reveladora que les ayuda a comprender su nueva condición. A veces se emocionan al ver a sus seres queridos sufriendo, intentando consolarlos con palabras que ya no pueden ser escuchadas. Otras veces se sienten conmovidos al ver cuántas vidas tocaron, cuántas personas acudieron a rendirles un último homenaje. Este momento, a menudo asistido por mentores espirituales, es fundamental para la adaptación del alma a la nueva realidad. Pero ¿por qué algunas personas tienen el privilegio de desencarnar mientras duermen, mientras que otras enfrentan procesos dolorosos? La doctrina espírita nos enseña que todo sucede conforme a las necesidades evolutivas de cada espíritu.
La muerte durante el sueño puede ser una bendición concedida a aquellos que por sus méritos no necesitan del sufrimiento físico para depurar el espíritu. Otros, aunque hayan vivido con dignidad, pueden necesitar una prueba final, un rescate, un testimonio de fe. Cada caso es único. No debemos juzgar por el exterior de la muerte, sino confiar en la justicia divina, que conoce los secretos del corazón. Nuestro modo de desencarnar está profundamente ligado al modo en que vivimos. La serenidad en la muerte es reflejo de la serenidad cultivada en vida. Por ello, la doctrina espírita no solo nos consuela ante la muerte, sino que nos impulsa a vivir mejor, a despertar a las leyes divinas, a desarrollar las virtudes del amor, la humildad, la paciencia y el perdón. Y hay aún una revelación emocionante. Muchas almas que desencarnan durmiendo son invitadas, tras su despertar en el plano espiritual, a trabajar en auxilio de otros desencarnados. Es como si la espiritualidad les ofreciera una misión: ayudar en la transición de hermanos que se van sufriendo. Así, el bien que cultivaron en la tierra florece en el cielo en forma de servicio, aprendizaje y amor. Esta posibilidad de que el alma recién liberada del cuerpo se involucre en actividades en el plano espiritual es algo que despierta gran curiosidad, conforme a los enseñamientos revelados en las obras de Allan Kardec, en especial en el Libro de los Espíritus. Los espíritus no permanecen inactivos tras la muerte. Muy al contrario, el mundo espiritual es dinámico, repleto de tareas, estudios y oportunidades de crecimiento. Aquellos que desencarnan durmiendo, especialmente si poseen un cierto grado de evolución moral, son rápidamente orientados e invitados a participar de la vida activa en las esferas espirituales, donde pueden continuar sirviendo al bien. Estas almas que parten en serenidad pueden ser encaminadas a escuelas espirituales donde comprenden mejor la transición por la que han pasado, los compromisos que dejaron en la tierra y los nuevos derroteros que podrán tomar. En algunos casos, se convierten en auxiliares en puestos de socorro, ayudando a consolar a los espíritus recién desencarnados que se encuentran en estado de perturbación o sufrimiento. Es un ciclo de aprendizaje y amor que continúa más allá de la materia, demostrando que la verdadera vida no se interrumpe con la muerte del cuerpo. Un punto esencial revelado por Kardec es que la perturbación espiritual tras el desencarne puede durar más o menos tiempo, según el grado de desapego del espíritu a los intereses terrenales. La muerte durante el sueño, por sí sola, no anula esta perturbación, pero puede suavizarla si el alma ya se desprendía con frecuencia del cuerpo durante los sueños, mantenía una vida interior rica, volcada al bien y a lo espiritual. Entonces, la perturbación será breve. Sentirá que el retorno al plano espiritual es como un despertar en un ambiente familiar, como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje. Sin embargo, Kardec también registra casos en los que el espíritu, aún desencarnando dormido, resiste la idea de la muerte, ya sea por miedo, apego a la familia, bienes materiales o por arrepentimientos profundos. En estos casos, el espíritu puede permanecer magnéticamente ligado al entorno terrestre, sintiéndose desplazado, preso a recuerdos e incluso intentando interactuar con los vivos, lo que puede generar fenómenos de obsesión o perturbación mutua. De ahí la importancia de las preces, la vigilancia y el cultivo de una conciencia tranquila en vida. Los espíritus superiores aconsejan cultivar la serenidad ante la idea de la muerte, preparando nuestro corazón día tras día, como quienes saben que esta vida es solo una etapa del camino. Ellos dicen: la muerte no es más que la liberación del prisionero, y para quien muere durmiendo, esta liberación se produce como el abrir de una nueva mañana. No hay sobresaltos, no hay dolores físicos, solo un vuelo ligero como el de un ave que abandona el nido hacia el encuentro del cielo. Es con base en estos principios que la doctrina espírita enseña el valor de la prece antes de dormir. Cuando nos recogemos en oración sincera, elevamos, nuestros pensamientos se afinan, nuestra sintonía espiritual se prepara para los encuentros que tendremos durante el sueño. Muchos benectores espirituales aprovechan esos momentos para instruirnos, consolar e incluso preparar el alma para el momento de la partida, cuando ésta se aproxima. Así, la oración nocturna
puede ser un ensayo sagrado para el gran desapego final, en caso de que éste se produzca durante el reposo del cuerpo. ¿Y ya has reflexionado sobre cómo será tu despertar en el plano espiritual? ¿Te has preguntado cómo estás cultivando tu vida interior? La belleza de la doctrina espírita reside precisamente en ofrecernos estas herramientas de autoconocimiento y preparación. No se trata de miedo a la muerte, sino de amor a la vida verdadera, aquella que nunca termina, incluso cuando el cuerpo físico duerme para siempre. Otro aspecto conmovedor revelado por los espíritus es el reencuentro con seres queridos inmediatamente después del desencarne. En muchos casos, aquellos que se fueron antes de nosotros están allí esperándonos con los brazos abiertos. En el caso de una muerte durante el sueño, este reencuentro puede producirse de forma aún más natural, como si fuese la continuación de un sueño vivido con profunda intensidad. El espíritu se ve envuelto por rostros familiares, lugares que despiertan ternura, sonidos que hablan al corazón, y en esta atmósfera amorosa, comprende que la muerte fue simplemente una travesía. Estos reencuentros se describen con emoción en numerosos relatos mediúnicos. Madres que reencuentran a sus hijos, esposos que vuelven a ver a sus compañeras, abuelos, hermanos, amigos, unidos por el lazo del amor que sobrevive a la muerte. Allan Kardec refuerza que el amor verdadero jamás se pierde cuando nos vinculamos por afinidades espirituales. Esta unión trasciende los límites del tiempo y el espacio. Así, quien se va durmiendo puede despertar siendo acogido por aquellos a quienes más amó en la tierra. Pero hay aún otra revelación conmovedora. Algunas almas, antes de partir, ya realizan una misión para visitar espiritualmente los lugares donde vivieron, despidiéndose en silencio de los lugares y las personas queridas. Este proceso suele ocurrir de forma inconsciente, a través de sueños o sensaciones que los encarnados perciben, como si sintieran la presencia de alguien, un perfume familiar, un calor en el pecho. Son despedidas sutiles, pero cargadas de amor. Estas despedidas silenciosas, casi imperceptibles para los ojos materiales, son una prueba de que el amor no conoce barreras. Cuando el alma está a punto de liberarse definitivamente del cuerpo, a menudo se acerca a quienes ama, aunque estos momentos se produzcan en el plano sutil. ¿Quién no ha oído alguna vez afirmar que un ser querido soñó con un ser querido momentos antes de conocer su partida, o que en esa noche específica sintió un abrazo, un susurro, una presencia inexplicable? La doctrina espiritista confirma que estos fenómenos son reales, posibles y profundamente significativos. El espíritu, al sentir que la hora se aproxima, aunque sea inconscientemente, puede comenzar a despedirse del mundo material. Si la partida ocurre durante el sueño, estas despedidas adquieren aún más ligereza y espiritualidad. Nada de agonía, nada de terror, solo una transición suave marcada por encuentros sutiles y vibraciones de amor, como una tranquila puesta de sol al final de un día vivido con plenitud. Sin embargo, es importante recordar que no siempre el espíritu es inmediatamente transportado a esferas elevadas. La realidad espiritual, al igual que la material, está compuesta por diferentes niveles vibratorios. Cada alma, al desencarnarse, es atraída naturalmente al ambiente compatible con su estado íntimo. Por ello, quien muere durmiendo puede despertar en zonas de luz y armonía si vivió con amor y conciencia, o en zonas más nebulosas si se dedicó al egoísmo, a la materialidad y al orgullo. Por lo tanto, más que desear una muerte tranquila, debemos desear una vida recta. El sueño de la muerte es el reflejo del sueño de la conciencia. Un alma en paz reposa con serenidad y despierta con alegría, incluso más allá del velo de la materia. Allan Kardec nos exhorta a trabajar, amar, estudiar y servir. Estas son las verdaderas garantías de un feliz despertar en el más allá. ¿Y qué ocurre con los que quedan? Aquellos que pierden a un ser querido que murió mientras dormía a menudo se enfrentan a dudas, inseguridades o incluso a un sentimiento ambiguo entre el consuelo de una partida serena y la angustia de no haber podido despedirse. La doctrina espiritista ofrece en este punto uno de los mayores consuelos, la certeza de que la vida continúa y que nadie se separa de nadie cuando existe un amor verdadero. Los espíritus nos dicen que la oración es un vínculo invisible, pero poderosísimo. Cuando rezamos por alguien que se ha ido, incluso durante el sueño,
nuestra vibración llega hasta Él como un rayo de luz. El Espíritu siente nuestro amor, nuestro cariño, nuestra añoranza. La plegaria eleva y consuela al alma desencarnada, permitiéndole seguir su camino con mayor serenidad. Y lo contrario también es cierto. Muchos espíritus, tras desencarnarse, siguen velando por sus seres queridos en la tierra, protegiéndolos, inspirándolos, amándolos en silencio. Muchos casos mediúnicos relatan que estos espíritus que se han ido durmiendo se convierten en verdaderos ángeles de la guarda de el fallecimiento de sus seres queridos. Su tránsito sereno es reflejo del equilibrio interior que alcanzaron y ellos siguen evolucionando y ayudando incluso después de dejar el plano físico. A veces actúan en silencio, otras envían señales, una melodía inesperada, un recuerdo que surge de la nada, un sueño claro y reconfortante. El espiritismo nos enseña a percibir estas señales con el corazón abierto y con fe. Por ello, cuando alguien muere dormido es preciso comprender que esto puede ser un acto de misericordia divina. La espiritualidad, al observar la trayectoria de ese espíritu, puede optar por proporcionarle un regreso tranquilo como un regalo por el bien que sembró. No es una regla fija ni una recompensa automática, sino más bien una prueba de la justicia y el amor de Dios, que conoce los sentimientos y las necesidades más profundas de cada uno de nosotros. Allan Kardec afirma que la muerte serena no es un privilegio, sino experiencias moldeadas por la justicia de las reencarnaciones, por la cosecha natural de lo que sembramos a lo largo de nuestro camino. Por eso, en lugar de temer la muerte o envidiar una partida tranquila, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy cultivando en mi alma? Cada noche, al acostarnos, realizamos una pequeña experiencia de desapego. El sueño nos prepara lentamente para el regreso al mundo espiritual. Si nos acostumbramos a dormir en paz, a mantener pensamientos elevados, a practicar la caridad y la gratitud, estaremos construyendo día tras día un puente seguro para el gran despertar. E incluso, si nuestra partida no llega durante el sueño, incluso si el desencarnación se produce en medio del dolor o la enfermedad, sabremos que no estamos solos. El amparo espiritual es constante. El amor de Dios nos envuelve en todas las fases de la vida, en la infancia, en la madurez, en la vejez y también en el instante final. El dolor del cuerpo es transitorio. El espíritu inmortal sigue adelante, renovado, más fuerte, más lúcido, más libre. Por lo tanto, cuando alguien querido se va durmiendo, que podamos agradecer a Dios por la suavidad de la transición, que podamos orar por su paz y confiar en la sabiduría divina, y que, sobre todo, podamos vivir con dignidad y fe, preparando nuestro propio camino con conciencia y amor. La gran lección que la doctrina espírita nos ofrece al estudiar casos de desencarnación durante el sueño es que la vida espiritual no está distante, está entrelazada a nuestra realidad. Vivimos incluso encarnados en contacto constante con el mundo de los espíritus. Y el sueño, esta pausa sagrada de la actividad física, es el puente que diariamente nos conecta con nuestra verdadera esencia. Por eso, cuando la muerte, la llegada durante el sueño, no es un rompimiento abrupto, sino una transición natural para quien ya se había acostumbrado a liberarse de la materia en las horas de reposo. Aquel que muere durmiendo, si ha vivido con rectitud y amor, ya no se asusta con el cambio. El alma, acostumbrada a elevarse en las noches silenciosas, se siente acogida y reconoce los rostros que vienen a recibirla. No hay espanto, no hay oscuridad, solo una luz suave y la certeza de que está donde debería estar. El espíritu se siente en casa, y esta experiencia nos muestra cuán importante es cultivar aquí y ahora esa preparación, vivir con fe, amar con profundidad, perdonar con sinceridad, servir con alegría. Todo esto construye, con el tiempo, un espíritu ligero, desapegado, confiado. La muerte del cuerpo no modifica bruscamente lo que somos, solo revela con mayor nitidez quiénes fuimos realmente. Si fuimos almas bondadosas, compasivas, justas, eso es lo que brillará a nuestro alrededor en el plano espiritual. Por ello, la mayor inversión que podemos hacer es en nuestro progreso moral. Ningún bien material, ningún título ni apariencia nos seguirán, pero los sentimientos, las virtudes, los esfuerzos sinceros, esos nos acompañarán como un manto de luz. Y cuando reflexionamos sobre esto,
somos invitados a cambiar nuestra relación con la muerte, no como un enemigo cruel, sino como un paso inevitable y necesario, que puede ser suave o turbulento, según lo que cada uno haya construido en sí mismo. La muerte durante el sueño, cuando es vivida por un espíritu preparado, es como atravesar una frontera invisible mientras se sueña con el cielo. Es el reflejo de una conciencia que, aunque encarnada, ya caminaba con los pies en la tierra y el corazón en lo alto. Kardec, al organizar las comunicaciones de los espíritus, no nos trajo promesas, fábulas ni consuelos fantasiosos, sino verdades sustentadas por la razón y confirmadas por la experiencia. En esas verdades encontramos el bálsamo para nuestros miedos y la motivación para vivir mejor. Saber que el alma puede partir suavemente, sin dolor, sin sufrimiento, debe inspirarnos no solo a desear ese final, sino a merecerlo. Y el merecimiento proviene del esfuerzo constante, silencioso y sincero, por ser mejores cada día. Aquellos que desencarnan durmiendo y despiertan en el mundo espiritual con serenidad son a menudo espíritus que ya han comprendido la impermanencia de la vida material, que han aceptado sus pruebas con humildad, que han practicado el bien sin esperar recompensas, que han vivido con gratitud y resignación. Estos ya no necesitan sufrimientos físicos como forma de purificación. Su vida fue su propia lapidación. La espiritualidad los acoge con dulzura como si dijera, bienvenidos de vuelta. Han cumplido con su parte, y para nosotros, los que aún permanecemos aquí, estas historias, estas revelaciones y estos enseñamientos deben servir como espejos. ¿Cómo está nuestra vida interior? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Qué estamos construyendo en nuestro mundo íntimo? La doctrina espírita nos advierte, cada elección de hoy dibuja nuestro mañana, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. El desencarne durante el sueño es, sí, una posibilidad real y profundamente simbólica. Nos recuerda que la transición entre los mundos puede ser ligera, natural y serena, pero también nos alerta de que dependerá menos del momento de la muerte y más de la preparación que hayamos hecho en vida. El alma, al dejar el cuerpo adormecido, simplemente sigue el impulso de lo que llevaba en su corazón. Por ello que podamos cada noche concluir nuestro día como si fuera el último, con la conciencia en paz, con el perdón ofrecido, con la fe renovada, que podamos recostar y entregar nuestro espíritu a Dios con serenidad, como quien confía, como quien ama. Y si el despertar no es en este mundo, que sea en la luz, en el amparo, en la alegría de los que llegaron antes que nosotros. Y así, el misterio de la muerte se desvanece. La muerte durante el sueño no es el fin, es el comienzo, es el reencuentro, es el merecido reposo del alma que supo caminar con dignidad, es el retorno del Hijo al hogar del Padre, porque, como nos enseña Allan Kardec, nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Vivamos pues conscientes de esta ley, porque la muerte, incluso cuando llega silenciosa, es solo la continuación de la vida, y el alma que se marcha durmiendo despierta para la eternidad.